Hola, mi nombre es Federico Cartonetti, Freddy para los amigos. Y estoy presentando a Patio Audiovisual Podcast. Patio Audiovisual Podcast. Para hoy tenemos preparados 2 segmentos. En el primer segmento vamos a estar hablando de una película que es mi película favorita, Frank. Y en el segundo segmento vamos a hablar de los proyectos audiovisuales de Patio Audiovisual. Los dejo con nuestros 2 presentadores y muchas gracias por sintonizarnos. Patio Audiovisual Podcast. Como si supiéramos. Hice de bizcochuelo de banana. Qué rico. ¿Qué película estuviste mirando? Yo vi Frank. ¿Vos qué película estuviste Yo también mirando? estuve mirando Frank. ¡Wow! ¡Qué casualidad! No comas eso, no es comestible. Te voy a leer algo. Bueno. En la sopa, crutón de jengibre. Cúbrelo de grasa. Salchicha cruda con extremidades. Gallinas flotando. Articulaciones saladas. Atún en salmuera. El profundo y oscuro oleaje baña. Remolca el Ford roto. Vuelve al garage. Ayúdalo, señor. Las anguilas tienen el vientre hinchado y gelatinoso. Vieiras quemadas. Piel arrugada. Peina los pelos de su barba. Notifica a los parientes más cercanos. Empuja al bebé. Corta el cordón. Extiende el banquete sobre la mesa. Esa es lo primero que escuchamos de Frank en su primer canción, ¿no? En la película. Frank es una película del 2014 de 1 hora 35 minutos, dirigida por Lenny Abrahamson, que supongo que se pronuncia así. El elenco de esta película es fantástico. Se me escupí algo, lo voy a decir. El elenco de esta película es fantástico. Todos son fantásticos. Maggie Gyllenhaal, Michael Fassbender como Frank. Fassbender es muy bueno. Sí. La actitud corporal, cómo comunica con eso, porque tiene una gran cabeza que no le permite gesticular, entonces tipo lo hace todo con el cuerpo, es genial. Claro, y sin embargo sigue siendo bastante sutil. Sí. Bueno, acá nos ponemos a hablar de John, el protagonista de la película y el nuevo tecladista de la banda, y nos olvidamos de explicar que estábamos hablando de eso, así que lo agregamos ahora en post. En realidad ni siquiera es como el chabón está tan desesperado de tener una entrada al mundo de... Ni siquiera te diría de la música, está tan desesperado de participar de cualquier cosa relacionado a tocar en vivo o a estar en una banda. O exponerse. O a exponerse. Creo que muestra mucho de eso cuando él empieza a tuitear. Claro. Como su necesidad de tuitear cualquier cosa para poder existir, como que ahí hay un poco de eso, de ese personaje, ¿no? Sí, exactamente. Es como tiene una necesidad de exponerse y es como que ve la primera oportunidad que ve, la toma sin pensarlo, no sabe quiénes son estas personas, pero él dice, bueno, está bien, voy a hacer inmediatamente lo que me piden. De hecho hay una escena muy gráfica de eso que es tipo, él ve a alguien que se está suicidando en el océano, se acerca y al lado hay como un grupo de personas con una camioneta y como que le dicen, nuestro tecladista se está... Hoy tocamos, pero nuestro tecladista se está queriendo ahogar. Y ahí él dice, yo soy tecladista. Y como que lo miran y el chabón se va y le preguntan, tipo, creo que ahí tenemos un nuevo tecladista. Y ahí es como el reemplazo, como que ni siquiera le importaba que el chabón se esté queriendo morir, solo quería existir y ser parte de una banda y poder tocar el teclado. Sí, por alguna razón, justo el tecladista en esta banda es completamente reemplazable. Sí. Pero bueno, esa es la introducción a los... Yo les llamo Sodomprfs. ¿Por qué Sodomprfs? Y es el nombre de la banda. No me acuerdo el nombre de la banda. Se escribe algo así. Yo les llamo Sodomprfs. Esa es la introducción que tenemos a los Sodomprfs. Que nunca nos responden cómo se pronuncia el nombre de la banda. Es como... Pero es caos. Muy bien sintetizado
en una gran introducción escénica a estos personajes. En realidad esa no es la primera vez que tenemos contacto con la banda, porque antes, cuando John está haciendo unas compras, se los escucha a través de una radio y gritándose y discutiendo y probablemente rompiendo todo en el estudio de la radio. Y eso debe ser como el detonante a que el tecladista se esté queriendo ahogar después. Claro, me encanta mucho cómo esta película comunica información. Porque lo hace de forma, para mí, muy elegante y eficiente. Y vos decías lo de Twitter, incluso porque en esta película toma mucha importancia el tema de las redes sociales. Sí. Ya en 2014 estaba todo bastante bien establecido. Se menciona Twitter, se menciona YouTube. Nunca voy a llamar X a Twitter, así que vamos a seguir hablando de Twitter. Aparte, en ese momento todavía estaba el pajarito Twitter. Claro. Y es muy interesante porque no solo es parte de la historia circunstancial, como que John tuitea y ya está, sino que cumple una función fundamental en la trama y además cumple una función estructurante en la narrativa de la película, porque todo lo que John, no todo, pero muchas de las cosas que John escribe y tuitea, las utiliza la película como narración para contextualizar qué está pasando, y es como, ¡oh! ¡Qué recurso más genial y maravilloso y temáticamente relevante para todo lo que está pasando! Cheese and ham panini. Hashtag living the dream. Sí. ¿Qué es Frank? A ver, en términos sencillos, Frank es una comedia sobre querer ser famoso, sobre la música, las bandas de música, pero también es un drama y indaga mucho en temas de salud mental, que para mí me parece que lo hace bastante respetuosamente, a pesar de que lo hace de forma cómica, pero sin embargo para mí sigue siendo bastante respetuoso. Y hay una valorización hacia el refugio amistoso que se genera a partir de los traumas psicológicos también. Claro, o cómo, para mí la película muestra cómo los miembros de la banda, los Soronprufsu, tienen esta especie de refugio entre ellos y entendimiento mutuo. Es como, claramente todos estos personajes son outsiders, son gente que no pertenece y no encaja. O sea, tenés a Frank, que probablemente podríamos decir que tiene, creo que lo llamaría dismorfia, no puede mostrar su cara, así que utiliza una máscara que cubre completamente su cabeza y es como una segunda cabeza. Igual es raro eso porque al principio parece súper cool y una persona que está como queriendo llamar la atención, y después te das cuenta de que eso en realidad es un problema psicológico del personaje que está dentro de esa máscara. Claro, es un juego que hace la película porque nos presenta a este personaje como, es cool, es un personaje, está actuando pero en realidad la máscara es parte fundamental de la persona que es Frank, no simplemente un show. Claro. Hace ese juego de la película. Es un show, porque la primera vez que vemos a Frank es en un escenario. Sí, cantando. Y por eso John, el protagonista de la película, o por lo menos el punto de vista, vemos todo lo que sucede a través de sus ojos. Es como cuando vamos siguiendo a John sube al escenario, ve a Frank por primera vez y es como, claro, bueno, estamos en un show, es parte del show, pero en realidad luego lo vemos fuera del show y es como, what the fuck, ¿qué está pasando? Frank es el centro de la película realmente, y para mí tiene dismorfia, él mismo lo explica. La película es bastante directa en sus mensajes, y directamente Frank explica cómo se siente él viendo las caras. Les resultan muy extrañas. Sí, lo explica en un momento como claro. que
el otro le dice, es muy raro que uses como una máscara, y él dice... ¿No te parece muy raro? ¿No te parece que las caras son un poco raras? Claro, y empieza a describir como son suaves y tienen protuberancias y los ojos se mueven y los labios también, y es como, bueno, pará, tiene razón, ¿por qué no usa una máscara? Dice. Claro, es como, yo me puse a pensarlo desde su perspectiva y es como, y tenés piel, labios y dientes, es como hueso expuesto, y es como que somos seres realmente grotescos. Sí, le doy toda la razón. Sí. Y ni hablar de los pies y las manos que son como, de repente se ramifican y hay esta cosa sólida. Bueno, y es como que, bueno, no voy a entrar en esa cosa de Frank porque voy a terminar también completamente disfrazado. Corte a Frank, corte a Freddy. Pero los otros personajes no se quedan atrás. No. Porque amo a Don. Y que es como el productor, ¿no? Don es como el sonidista, ¿no? Ah. Es el que está grabando. Me parece que tal vez es el personaje más trágico. Sí, pero parece como el que más se vincula entre ellos. Como el intermediario. De hecho, gran parte de la película sucede en una casa alquilada en un campo que medio que él la consiguió y hay un par de conflictos después de eso porque no se comunicó bien con los inquilinos y tienen que resolverlo. Sí. Y Frank termina como resolviendo el... Pasa esto de que están grabando un disco en el medio de la nada, alquilaron una cabaña y Don no le avisó al grupo que se quedaron sin plata. Entonces aparecen unos nuevos... inquilinos porque se quedaron sin plata y es como que el dueño de la cabaña alquiló a otras personas. Están por grabar y como que tocan la puerta y dicen sí. quién es y Don como que se esconde porque le da vergüenza plantear esta situación en la que él se vio como equivocado y resulta que es la familia nueva que viene a habitar esta casa que ellos estaban alquilando. Y ahí es donde pasa el conflicto de tipo, claro. No, ¿qué pasó, Don? Que no nos contaste que habían nuevos inquilinos y nos teníamos que ir antes de lo que teníamos que grabar. Y para ese entonces ni siquiera habían empezado a grabar el álbum. Claro, estuvieron y ya estaba meses. Bueno, y ahí pasa esto de que Frank tiene que, solucionar el tema de la plata, porque John dijo, yo le doy la plata, pero todavía está esa gente ahí, tienen que sacarla de alguna manera. Entonces está esta mini escena en la que Frank toma de la mano a la mujer, que tal vez es seguro que es una de mis escenas favoritas de la película. Bueno, cuestión. Frank toma a la mujer de las manos, la lleva al medio de este paisaje y la vemos emocionarse y llorar, y plano de eso y plano de la banda viendo detrás de la ventana, después plano de nuevo con Frank y la señora y están girando en medio del paisaje. Y lo genial de la escena que hace que funcione también es que nunca jamás nos enteramos de qué dice. Y plano a la banda mirando y corte y plano a la pareja yéndose en el auto y con la mujer encima gritando algo así como gracias por esta nueva verdad en mi corazón. Y es como, y me parece que la película está jugando con este misticismo. Hay una mitología de el genio torturado, el genio con algún tipo de enfermedad mental. Como la capacidad de poder resolver cualquier problema. Claro, como que Frank claramente tiene... La película ya lo estableció como alguien que estuvo incluso en un manicomio. Y sin embargo tiene esta capacidad superhumana de superar, de como que acceder a una especie de verdad universal, como de alguna forma soluciona este problema como mágicamente incluso, como de una forma superhumana, no sé cómo explicarlo. O sea, como que el conflicto que generó Don nos llevó a conocer un poco más sobre Frank. Claro, pero estábamos hablando de cuidado, hay un 100 pies al lado tuyo. Hola, precioso. Que no te pique, si querés déjalo en una hojita o algo. Gente que está en Spotify o escuchando el podcast en formato solo audio, encontramos un 100 pies
y nos distrajimos y ahora estamos filmando el 100 pies. Es medio como un chiste en la película, pero Don para mí es el personaje más trágico de todos, a pesar de que su cuestión de los maniquíes se plantea de una forma cómica. El personaje de Don, en realidad, me parece el más triste de todos. Pero eso es muy llamativo porque a pesar de que intente como suicidarse constantemente, Perdón. Sí, está construido así, como que se menciona que estuvo en el manicomio. Seguramente podemos intuir que no es la primera vez que tiene estos intentos cuando lo empezamos a ver en la película. sí, y eso iba a decir también, como que a pesar de todo eso, me llama mucho la atención que tenga como una energía re positiva y social. Y para mí es como el nexo entre la locura y el caos que es la banda y el personaje, entre comillas, normal, que es John, que es como los ojos del espectador, ¿no? Y es como, dentro de todo, tal vez Don es el personaje más, no sé si la palabra es socializado. Es como, Don es alguien que podría llegar a entender cómo funcionar en sociedad. Pero sí, hay una cuestión del caos y la locura que es la banda y Don que me parece que funciona así como nexo entre esta gente que es un círculo cerrado, básicamente, y el mundo normal del que participa John, digamos. Claro, de hecho así es como involucran a John. Claro, es a partir de Don, exactamente. Don es el que tiene esa primera conversación con él. Claro. Y literalmente se da una conversación mediada por Don, porque está John que dice soy tecladista, Don va y le dice a Frank, hey, ahí hay un tecladista. Frank dice, bueno, básicamente dice si es pelirrojo está bien. Y Don vuelve y le dice a John, hey, bueno, si querés venir esta noche. Es como, él literalmente es el nexo. Y el diálogo es como, ¿sabes tocar do, mi y fa? Y el John le dice tipo, sí, okay. Bueno, listo, vení esta noche a tal lugar. Pues saltemos a Clara ahora. Okay. Que Clara diría que tiene, de nuevo, no soy psicólogo, pero me parece que está caracterizada como alguien con... tiene como grados de violencia, ¿no? Sí, como quizás problemas para contener su violencia. Pero me parece que para el final de la película no es que se transforma, sino que se revela que quizás él es el personaje, aparte de... Quizás incluso más que Don, que más entiende lo que está pasando. Como... Me parece muy fácil interpretar a Clara como la ve John, como un personaje violento y manipulador, pero en realidad me parece que para el final uno se da cuenta de que en realidad es el personaje que más sabe lo que le pasa a Frank. Lo que le pasa a Frank. Y que lo que más sabe cómo hacer que las cosas funcionen entre todos. Como Clara es fundamental para que el grupo funcione. De hecho, una vez que se va Clara, se va todo el demonio. Ay, no sé si hablar de bueno, sí, tendríamos que hablar de los otros dos personajes. No hay mucha data de eso. No hay mucho... Como que más que son buenos músicos y son franceses. Sí, está la baterista que... Creo que la primera no habla durante toda la película hasta dentro de, no sé, la hora. Creo que hablan para decir que no les cae bien a John. Y está el francés, que solo habla en francés, que en el mismo momento en el que la baterista habla, él empieza a hablar en inglés, porque creo que es simplemente muy importante lo que tiene que decir. Como, bueno, voy a hablar en inglés porque necesito que entiendas que sos un imbécil. Pero bueno, 5 personajes disfuncionales que me parece muy hermoso cómo muestra la película, como vos decís, que consiguen funcionar entre ellos. Es como, son personajes que nunca terminan de estar completamente sanos, pero sin embargo dentro de esa condición que tienen cada uno individualmente, cada uno consigue enfrentar su condición individual y de alguna forma quizás, no sé si a través de la aceptación, no digo que esté bueno que Frank no pueda mostrar su cara, pero bueno, es lo que necesita para funcionar y lo hace y funciona. Y es como,
y tiene incluso hasta una presencia poderosa en el escenario con lo que logra a través de, bueno, hago esto y me permite funcionar. Pero bueno, está esta cuestión de tengo esto que me permite funcionar como ser humano, individuo, y además está esta cuestión de, y toda esta gente, este grupito consigue funcionar entre ellos a pesar de que se están medio que matando todo el tiempo, pero de alguna forma logran que funcione, ¿no? Bien, y lo que quiebra un poco eso es John tomando registros de toda la grabación del álbum y subiéndolos a YouTube y haciéndolos famosos a la banda sin que ellos sepan por YouTube y Twitter. Es muy interesante toda esta cuestión con las redes sociales y que plantea la película, y hay como una tensión en la película. Para mí, el personaje de John, más que querer crear arte, quiere ser famoso. Y creo que esa es la falencia de su personaje, digamos. Y por eso está toda esta cuestión de exponerse a través de las redes sociales. Y hay un contraste entre John, que quiere ser famoso, y Frank también quiere ser famoso. En realidad lo que quiere Frank es ser valorado, o que valoren su arte. Yo no creo que la película necesariamente esté diciendo mal, igual que está mal querer ser famoso, pero es como la motivación de John es completamente vacía. Él quiere escaparse de su vida cotidiana y que lo reconozcan y ser famoso, y Frank como que necesita hacer música para vivir, como que es parte de él, y me parece que quiere ser famoso y quiere ser reconocido, pero no está necesariamente eso en primer lugar en su lista de prioridades de, bueno, él crea música y después quiere ser famoso. Y John me parece que es al revés. Él quiere ser famoso y después crea música. Y John, además, tampoco tiene nada que decir. Es un personaje completamente vacío. Sí. Porque Frank ve una fucking pelusa y hace una obra de arte súper poética y profunda con mucho significado. Y John ve el mar y no le sale absolutamente nada. Porque me parece que es un personaje vacío. Y John no puede aceptar que es un personaje vacío y cae en esta creencia, yo lo llamaría mitológica, cae en este mito de, claro, Frank es recreativo porque está retraumado, algo le pasó a Frank. Y yo tuve siempre una vida feliz y normal. Claro, ese es el problema, es que yo no sufrí lo suficiente. Y esa es la creencia fundamental que me parece que la película busca destruir. Sí, está bueno eso. Ay, dije algo súper elegantemente. ¿Qué pensás de cómo está estructurada la película? Porque me llama mucho la atención cómo la película está partida en dos. Porque exactamente en el medio ocurre estamos hablando con spoilers. Exactamente en la mitad de la película ocurre el suicidio de Don. En esa escena que también es un juego en el que se juega con las expectativas del espectador, porque terminan de grabar el disco, sale John, que de nuevo es el personaje que funciona como el punto de vista del espectador. Sale John y se encuentra con lo que parece ser Frank colgado, ¿no? Sí. Y la película está... Este fue el punto en el que mi amigo que me mostró la película por primera vez en el 2015 cortó la película. Es como, ¿cómo? Pues Frank se murió la película juega con tus expectativas porque es como, claro, obvio, es súper verosímil que Frank se haya suicidado. Porque te lo presentan bastante alegre, pero es como, bueno, igual, es un tipo que usa una cabeza de no sé si es papel maché o plástico o qué, en la película. La usa todo el tiempo. A primera vista es súper verosímil que se haya colgado. Al terminar, lo que uno podría subir es su magnum opus. Es como, bueno, está bien, grabé mi disco, me voy a colgar. Pero bueno, la película juega con tus expectativas y en realidad era Don. Sí, de hecho hace que te olvides de que Don intentó suicidarse en un momento. Claro. Que es lo más lógico que ver a Don muerto, pero... ves el chabón a Don con la máscara colgado en un árbol y es Frank. Y es Frank. Claro, porque es
Y parte del personaje de Don es haber querido ser Frank. Pero me parece que más que querer ser Frank es no querer ser el mismo. Ese es más como mi análisis. Sí, es como que para mí Don tiene una cuestión ahí de auto-odio muy fuerte. O no aceptación. Claro. No aceptación. Y también hay un juego macabro cómico entre la obsesión de Don con los maniquíes y el hecho de que Frank tiene una cabeza que es completamente estática como un maniquí. Quizás hay un juego ahí medio raro, medio macabro. Para mí es simplemente una expresión de esa idea de, bueno, hay un mosquito. Bueno, es una expresión de esa idea de, bueno, no quiero ser yo, quisiera ser como Frank o quisiera ser Frank. Viste que antes tenemos toda esta escena de mi música es una mierda, y que no lo dice John, lo dice Don. Don está insatisfecho con quién es y está insatisfecho con su música y ve a Frank como lo máximo. Aspiro a hacer esto, pero es inalcanzable. Y llega un punto en el que lo acepta como inalcanzable y se tira para abajo y mi música es una mierda. Y bueno, eso podríamos discutir de si lo es o no. A mí me gustó su canción. Y bueno, y termina en este suicidio que marca un quiebre en la estructura narrativa de la película. Porque hasta ahí la película medio que va sobre el proceso creativo y esta cuestión de John tratando de pertenecer a la banda y tratando de hacer su propia música, pero no le sale, pero también quiere exponer bla, 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 bla. John muere y es como inmediatamente entramos a otra trama. Sí. Que temáticamente está relacionada con la primera parte y como que cierra muy bien las ideas que presenta la primera parte. Pero es como que medio un poco hay dos películas distintas acá que conviven entre ellas. En mi perspectiva, ¿no? A mí siempre me dio esa impresión de, bueno, y para mí lo comprueba igual esto como que los realizadores sabían lo que estaban haciendo porque este quiebre se da exactamente la mitad. O sea, yo vi el cuerpo colgado, pausé la película, vi dónde estaba la barra de progreso y exactamente es la mitad de la película. Sí, de hecho hasta ese momento era como, sí, estamos logrando el objetivo que era grabar el álbum. Uh-huh. Y cuando descubren que Frank estaba muerto, lo llevan a un lugar y para ver quién era, le sacan la cabeza, o sea, lo ponen en una mesa y entonces llega Frank, el verdadero Frank, y todos quedan como, entonces, ¿quién es este? Y le sacan la cabeza y era Don. Claro. Y ahí como que el mismo Frank tiene como un cambio en su personalidad, de empezar a ser más depresivo y más pensante en cuanto a lo que está haciendo y obsesionarse con la fama que le plantea a John. Sí, pero no sé si eso es resultado de lo de la fama, no sé si eso es resultado de la muerte, yo creo que es resultado de la influencia de John nomás. O sea, Don muere y John, que es un personaje que para mí se empieza a revelar como ya directamente... No, igual desde el principio es un personaje bastante oportunista y es como que ocupa un poco el lugar de Don. A mí me dio la sensación de que buscó refugio en eso porque... ¿Quién? Frank. Frank. Buscó refugio en la fama que le planteaba John porque Don ya no existía y había como un sostén de Frank hacia Don. Como si John hubiera aprovechado un momento de debilidad de Frank. No sé si hubiese aprovechado, pero capaz Frank estaba muy sostenido indirectamente sobre Don porque estaban como vinculados directamente. Como que gran parte de la comunicación que se generaba con la banda era por Don, y después de que Don dejara de existir es como encontró eso en la propuesta de John de que en Estados Unidos le estaban proponiendo poder exponer su nuevo álbum y su arte y demás. Como que encontró esperanzas en eso. Sí, pero para mí es algo que Frank ya quería. Porque Frank, cuando John viene con la idea de, bueno, vamos, la gente le están gustando los clips que estoy subiendo de la banda, es como que Frank literalmente dice, yo siempre quise ser conocido. Como... No creo que sea necesariamente el resultado de que Don haya muerto
que busque refugio en eso. Me parece que es más como que Don muere y tal vez crea un vacío y John aprovecha ese vacío. Pero Frank ya quería ser famoso, como que incluso dice, él dice incluso, al fin una persona que Se da cuenta se da cuenta de que del podemos valor de lo que hacemos. sí, de que podemos ser famosos. Y eso genera más conflictos con Clara. Que Clara parece un cierto quizás que como que John le dice, vos lo único que querés es tener a Frank para vos sola. Pero resulta que Clara simplemente lo está cuidando en realidad. A mí me da la sensación de que Clara y los otros dos franceses buscaban expresarse a través de la música. Claro, como y que era eso, y nada más. Claro, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que lo tengo en mis notas de los Soron Proofs. No necesitan ser famosos para crear. Bien. Necesitan crear para vivir, básicamente. Es como Clara y los otros miembros de la banda. Frank también crean porque hacer música es lo que tienen que hacer para existir. Casi terapéutico. Sí, diría que sí. Pero eso no quita que también Frank tenga esta pulsión de ser reconocido. Pero creo que Clara lo que hace es reconocer que Frank probablemente tendría problemas interactuando en un contexto en donde se le exige a él que sea una persona famosa. No sé cómo decirlo. Es como, luego lo vemos justamente en esta segunda mitad de la película, donde John dice que los invitaron a tocar en un festival en Estados Unidos. Vemos que Frank no es muy bueno manejando ese tipo de situaciones. Y que probablemente lo que aparenta ser una sobreprotección y posición de Clara en realidad es una forma de ella de proteger a Frank de esta situación. Es como me recuerda mucho. Yo creo que Frank claramente está modelado a partir de personajes como Syd Barrett. ¿Por qué? ¿Conoces la historia de Syd? No tanto. Bueno, Syd Barrett fue el fundador de Pink Floyd, ¿no? Y no sé qué tanto es leyenda y qué tanto es real porque yo no estuve ahí, pero bueno, siempre hay un poco de ficción en lo que se cuenta. Pero bueno, Syd estuvo en todo el primer disco de Pink Floyd y creo que en parte del segundo, no me acuerdo muy bien, pues pueden corregirme en los comentarios. Pero básicamente Syd tuvo un quiebre en su salud mental, básicamente. Muchos dicen que tuvieron que ver las drogas. Para mí también una cuestión de que tal vez simplemente no le gustaba participar de las exigencias de la fama, ¿no? Es como... Hay historias de que se subían a tocar el escenario y Syd de repente dejaba su guitarra y se iba en medio de un concierto. Estamos hablando a fines de los 60, principios de Pink Floyd. Y hasta que eventualmente abandonó completamente la vida social, se encerró en su casa y se dedicó a la pintura el resto de su vida hasta que murió en el 2006. Y para mí hay algo de eso en Frank, de un reconocimiento de Clara de acá tenemos un posible, dicho muy burdamente, ¿no? Es un posible Syd Barrett, no sabemos que probablemente no le vaya bien. ¿Viste la letra de Shine On, You Crazy Diamond? Sí. En un momento, que es una canción homenaje a Syd Barrett, hay un pasaje de la canción que más o menos dice algo así como: fuiste atrapado por el cruce entre la fama y no sé qué más, como que y como que eso lo llevó al borde a Syd.
Frank está construido inspirado por este tipo de personajes. Syd Barrett, hay otro ejemplo. Sí, David Johnston, que es otro músico outsider, que lo más famoso de David Johnston, lo más famoso es... lo más famoso relacionado a David Johnston es unas fotos de Kurt Cobain usando una remera, que la voy a poner por algún lado acá, con un bichito y el título del disco, que es Hi, How Are You? Y es él tocando en el garage de su casa, no sé si era un organito y qué, y cantando. Y es todo súper casero, todo... Y expresión individual de esta persona era... no me acuerdo exactamente cuál era su condición, pero estaba diagnosticada. Creo que, no sé si era esquizofrénico incluso. Perdón que no sea preciso. Pero bueno, bla. Frank está modelado alrededor de estos personajes en los que conviven una limitación en su salud mental, lo llamaría de algún tipo, como Syd Barrett, David Johnston. Y sin embargo, una creatividad que de nuevo volvemos a esta idea de que pareciera sobrehumana incluso por momentos. Pero es una construcción legendaria, es un mito cultural. Porque si pensamos en Paul McCartney, por ejemplo, el tipo es una de las personas más productivas musicalmente de la historia y se lo ve súper feliz y saludable y estable. Es como, por eso, contraejemplo para decir, bueno, no hace falta estar enfermo o sufriendo todo el tiempo. Ojo que puede ser un personaje también. Creo que Frank también cumple esa función de, creo que es el personaje que decide exponerse frente a un público de modo artístico. Después en un momento lo muestran sin la cabeza y da un poco de miedo y es como re trágica su figura visual. Pero por cómo está, es como el efecto que ha tenido su enfermedad sobre él también. Sí. Pero ¿a qué te referís? Como... Que como decís que Paul McCartney se ve súper feliz, pero por ahí es un personaje que proyecta frente a un público como lo hace Frank, como es creado Frank para... Como Frank crea el personaje de Frank, Claro. para proyectarse al público. Sí. Pero Ajá. ¿realmente se llama Frank él? ¿Tipo en la vida real? ¿O tiene otro nombre? El personaje de la película. El real sin la cabeza. Pero dentro de esta película. Porque Claro. otra cosa que me olvidé de mencionar es que Frank, el personaje de Frank, la película de Frank está inspirada en una persona que realmente existió, que era Frank Sidebottom, así que por eso me confundí. Un personaje de un inglés, creo que era inglés, que se llamaba Chris Seavey, no sé cómo pronunciarlo, perdón, que murió en el 2010 y esta película es medio un homenaje a el personaje que él creó. Pero vos estás diciendo que Frank básicamente es un personaje que crea Frank. Viste que al final el papá, o sea, el John, medio asustado de la desaparición de Frank, empieza a buscarlo. Y termina concluyendo en la casa originaria donde creció Frank, Sí. que es en Kansas, no sé, Sí. en Estados Unidos. Y habla con los padres Sí. y el papá le dice como, creo que lo de la cabeza fue mi culpa porque yo le creé la primera cabeza que él me pidió para uno de sus cumpleaños cuando tenía, no sé, 14 años. Y desde ese entonces, tipo, se obsesionó con usar cabezas y usa la cabeza para cualquiera. Y creo que es como encontró como un confort Sí. para exponerse frente a un montón de personas y poder estar cómodo consigo mismo. Sí, pero no creo que sea la creación de un personaje. Yo creo que es simplemente, como decís, un mecanismo para sentir cierto confort, como decía antes, un mecanismo para ser funcional. Hay una foto que vemos en la casa de sus padres de Frank siendo niño y tapándose la cara con un guante de béisbol. Y es como, siempre tuvo esto.
aguantó hasta los 14 años viviendo sin una cabeza. Pero bueno, también está esto que dice el padre de resulta que seguirles el juego es lo peor que puedes hacer, dice el padre. Sí, buen mensaje, creo. Sí, no sé, es complicado. Sí. Es complicado, no sé. Vayan a terapia, gente. Nosotros estamos hablando de una película. Que se los digo un terapeuta, en serio. Pero bueno, ibas diciendo. Que al final como que hay una aceptación del personaje por su propio rostro. Porque después de que John lo encontrara, como que lo lleva a encontrarse con la misma banda y empiezan a cantar. O sea, la escena final es Frank involucrándose a la banda y volviendo a cantar con ellos, sin su cabeza. Y hay como una aceptación del personaje a cómo es su rostro y cómo debería presentarse al público. O hay como una transformación en base a eso, de tipo, al principio que lo vimos re cool y diciendo como, este soy yo y no hago nada sin mi cabeza, a bueno, voy a cantar porque lo importante es expresarme a través de la música. Incluso lo hace llorando y todos los músicos cuando lo ven cantar y descubren, porque no lo habían visto sin su cabeza nunca, y descubren que él era Frank, dicen como, bueno, lo acompañamos. Y cambian el ritmo por completo de la canción y empiezan a elevarse a lo que él estaba cantando. Que suena súper genial. Para mí es muy hermoso lo que estás diciendo. No lo había pensado. Como vos decís que al final Frank tiene como una aproximación a poder vivir sin la seguridad que le da la cabeza, ¿no? Sí, como que considero que hay una aceptación de su propio cuerpo. Yo creo que me gusta mucho esa interpretación. Yo creo que en realidad puede ser, pero para mí queda medio abierto eso. No sabemos cómo va a resultar. Pero como que es una pregunta abierta, pero sí es cierto porque antes, mientras estaba en la casa de sus padres, estaba tocando el piano y claro, tiene sentido porque John le dice, hey, me gusta lo que estás tocando y básicamente Frank, ahora sin cabeza, le dice, es basura. Como, y creo que le menciona incluso que necesita, más que mencionarle que necesita la cabeza para poder tocar, que necesita a Clara. Creo que le menciona a Clara en esa sí. Cuando está tocando el piano en la casa, ¿no? Sí. Y ahí está una acción noble de John que fue bastante horrible durante toda la película, de llevar a Frank al bar para que se reencuentre con el resto de la banda. Y sí, no había pensado esto de que hay una aceptación de Frank sobre que puede funcionar sin ese mecanismo que usa, que es la cabeza. Pero igual, no sé, para mí es más el reconocimiento de necesitar a los demás miembros de la banda. Sí, también. Y creo que se refuerza eso cuando lo identifican. Como que se conocen tanto que sin saber cómo era su rostro, pueden identificarse e involucrarse musicalmente sin haber ensayado previamente, y suenan bien. Sí. Como que hay toda una cosa simbólica ahí de tipo el reencuentro y conectarse después de mucho tiempo. Como si tuvieran una conexión espiritual entre todos incluso. Me gusta mucho el final, me gusta mucho cómo termina esta película. Es agridulce, pero podría ser peor. Podríamos verlo de forma optimista, pero es como igual la banda queda en la nada. Incluso si lo vemos desde el punto de vista del protagonista, que es John, yo digo que es el protagonista porque es el punto de vista del espectador y porque creo que es el personaje que realmente tiene un cambio y que realmente tiene algún crecimiento quizás, porque es como al final se va a tener este reconocimiento de yo tengo que irme, no es mi culpa que se haya desarmado la banda. Bueno, John aprende muchas cosas, aprende que tiene que aprender que no es que Frank es un genio porque ha sufrido mucho, sino que es un genio a pesar de haber sufrido mucho, que me parece que ese es el núcleo, es el mensaje central de la película, si queremos decirlo así.
Pero yo quería destacar la actuación de Michael Fassbender y de todos, en realidad, en esa escena final. Porque es como vos decís, el lenguaje corporal de Frank cuando tiene la primera vez que lo vemos, que está en control, digamos, ponele, y tiene la cabeza puesta. Pero sí, está en control del escenario, su cuerpo está abierto, su cuerpo está móvil, está expresivo, domina completamente el espacio. Pero la actuación de Michael Fassbender al final, sin la protección que siente al usar la cabeza, es súper pequeña. Sus movimientos son incómodos y muy trabajosos. Y es como realmente ver a una persona que está luchando contra sí misma y que requiere poder salir. Es como vos decís, como quizás ahí se está permitiendo ser sin la necesidad de estar, como que tal vez no necesito la cabeza para ser Frank, que creo que es lo que estás diciendo. Igual se lo ve re inhibido y destruido, sí. Como que le recuesta. Claro. Y no tiene mucha movilidad, de hecho, es como el micrófono cerca de su boca y cantar y lágrimas. Sí. Y eso. Que es esa. Por eso digo que me encanta esa actuación. Funciona hermosamente en contraste con el resto de la película. De todo el resto que vimos Bueno, Frank pasa por muchas emociones. Sí. Pero para mí, como que la escena con los padres es fundamental, porque para mí es una película que no guarda sus secretos, es como simplemente dice las cosas. Y anoté la conversación, las cosas que me parecieron más interesantes de la conversación. Vayan a ver la película. Pero bueno, John, quizás en su necesidad de justificar su mediocridad, cree que Frank es fantástico porque algo le tiene que haber pasado en su vida. Cree que es un genio por esta mitología del genio sufriente, el genio loco. Y entonces va y le pregunta a los padres cuando finalmente quiere respuestas a estas preguntas. Le pregunta, hey, ¿qué le pasó a Frank para que sea como es? Y el padre, que también es otro actor fantástico, debe estar 2 minutos en la película y su actuación es increíble, súper sutil, dice, nada le pasó. Tiene una enfermedad mental. Y la madre creo que después sigue con... bueno, John insiste, pero algo tiene que haberlo atormentado para que sea tan genial, para que sea un músico tan maravilloso. Y la madre le dice, el tormento que sufrió no hizo la música. Él siempre fue musical. En cualquier caso, lo ralentizó. El tormento hizo que pudiera ser menos, no pudiera alcanzar todo su potencial incluso. Lo que vemos de Frank es lo que logra hacer Frank a pesar de... y otra cosa que dice el padre es como, él creció en una buena casa y John inmediatamente contesta, sí, es como mi casa. Y es como John dándose cuenta de que Frank y él crecieron bajo las mismas condiciones. Su justificación de por qué John, no es creativo es inválida. Porque no le pasó nada a Frank. Claro. Es simplemente una persona que ve poesía y como una especie de verdad profunda en las cosas de la vida. Ve estas hojitas y es como, puede ser una canción sobre las hojitas, porque ve algo, significan para él. Pero bueno, David Lynch, que es mi director favorito y lo amo, porque ¿cómo no vas a amar a David Lynch? ¿Verdad? Es verdad. Merece todo su amor. Sí. Y no sé si en una de las clases que dio en algún momento, en una entrevista, habla de justamente esta idea. Para él, la creatividad fluye cuando hay un entorno de incluso alegría, felicidad. Cuando uno está bien puede ser creativo. Y usa de ejemplo a Van Gogh, porque habla justamente de esta
mitología de Van Gogh como el genio torturado que creaba cosas hermosas porque era un genio torturado. Pero él dice, para mí Van Gogh creaba no porque era un genio torturado, sino que creaba porque era feliz cuando pintaba. Probablemente cuando pintaba eran los momentos en los que estaba más feliz y por eso pintaba, porque era feliz cuando pintaba, no porque estaba torturado. Claro. Y es como que lo abstraía de esa condición. Como lo que vos decías de ser terapeuta, quizás, ¿no? Mm. Es el arte como terapia, quizás. Ah, Pero es como, cuando yo estoy muy triste y deprimido, no tengo ganas de levantarme y escribir. Pero hoy me levanté de buen humor y fui, me levanté y escribí. Y cuando estaba en mis grandes crisis no era una persona creativa, una persona que no podía funcionar. Claro, eso es lo que nos motiva a crear de alguna forma, que no es que es, como lo decís vos, no es que creamos porque nos pasa eso, sino que creamos porque nos olvidamos de eso. Algo así, sí, nos creamos cuando sentimos que estamos bien, ¿no? Claro. De hecho, cuando vemos a Frank ser creativo, es cuando está estable. Y no lo asocias a su nivel de locura. Claro, incluso algo que dice Don al principio, Don dice algo de Frank es la persona más cuerda que conozco. Y son los momentos en los que Frank está cuerdo, a pesar de usar una cabeza, podés mantener una conversación con él, es una persona funcional a su manera, ¿no? Y esos son los momentos en los que él es creativo. Después cuando pierde la banda, cuando pierde la cabeza, él no funciona. Cuando recupera la banda, funciona. Ni siquiera es la cabeza, es la banda. Es lo que decías, es la banda lo que lo hace. Eso iba a ser como una observación, de que hay como dos interpretaciones. La tuya como Frank, como personaje creativo, y la otra como Frank inevitablemente vinculado a un grupo de amigos que le hacen bien, ¿no? Ajá. Como que hay dos análisis, me parece. Pero conviven, ¿no? Como que vos hiciste la observación de que el personaje como Frank está desarrollado de tal forma que para que entendamos cómo una persona creativa lucha con sus situaciones psicológicas, y la otra que yo hago por ahí es cómo una persona creativa es creativa en conjunto y no individual. Yo creo que son las dos cosas. Y van de la mano. Sí. Hay un entendimiento ahí mutuo, muy profundo, de, bueno, vos hablás solo en francés, vos usás una cabeza, a vos te gusta tener sexo con maniquíes. Está bien, convivamos juntos y todo bien, y creemos algo juntos, y hay un lenguaje común ahí que es la música, y hay una comunión ahí, y un amor y entendimiento que me parece muy hermoso y muy fundamental para que ellos puedan funcionar, y como un lindo mensaje, ¿no? ¿Querés más agua para tu té? No, gracias, estoy bien. Es el que tiene más azúcar. No. ¿Cuál querías? No, está bien, ya lo tocaste. Ay, sí. Perdón. No, está bien. Es broma. Podés comer lo que vos quieras. ¿Y qué sentiste cuando terminó la película? ¿Sabes qué creo que me pasó? Viste que esas raras ocasiones en las que terminás de consumir, odio la palabra consumir, pero bueno, sí, suena algo descartable, pero terminás de o leer un libro o jugar un videojuego o ver una película, terminás de disfrutar alguna obra en cualquier medio y te quedas como con esa sensación melancólica de voy a extrañar a los personajes. Como que me quedé un poco eso de me gustó compartir este momento con ellos. Realmente te hace sentir parte, ¿no? Sí, es como que son todos muy entrañables. Irónicamente, quizás, no sé si irónica es la palabra, pero bueno, irónicamente, quizás el personaje menos entrañable y más desagradable de todos para mí es el protagonista. Pero me parece que narrativamente, estructuralmente funciona, como que es realmente necesario. Sí, como que para la historia que está queriendo contar y las cosas que está queriendo como desarmar y rebatir las películas, me parece muy interesante que el protagonista justamente crea estas cosas de las que
hablábamos antes, ¿no? Como que tiene que dejar de creer que la razón de la genialidad es la enfermedad, básicamente, o el sufrimiento. Y es como, quizás eso es lo que más cuesta a la hora de mirar la película, es acostumbrarse a- al protagonista. Al protagonista. Que igual está bien y está excelentemente actuado, es muy bueno. Y es gracioso y es medio patético. Es como. No me quejo. Está bueno. Bien. Yo sentí como unas ganas muy grandes de tener amigos y poder realizar cosas artísticas en las que cada uno nos potenciemos. Como que me dio esa sensación de que ese grupo de personas en los que se desarrollaban artísticamente era probable en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Sí, si tan solo tuvieras a alguien con quien hacer cosas. Claro. Capaz por O eso... pues, a alguna persona. ¿Eh? Capaz por eso inventamos patio. Ok. Perdón. No, dijiste todo, ya. Sí, capaz el objetivo de patio es justamente ¿cómo se llamaba el nombre de la banda? De Soron Profesor. Capaz de ser un profesor es en realidad patio audiovisual. Así que si estás viendo esto y te querés dedicar al arte y empatizás con nuestros gustos, Danos dinero. Esta es nuestra primer conversación, así que felicidades. Nuestra primera conversación cinematográfica frente a una cámara. Perdón si es un caos, pero es la primera vez. La primera vez siempre es un caos. No, ¿Harías un personaje como Frank o si inspirado en Frank? Si yo actuaría de algo inspirado en Frank, Sí. sí. Si yo me pondría una cabeza. Si vos te pondrías una cabeza y te enfrentarías al público como alguien que no es tan real. Yo no necesito máscaras, no, de ninguna manera. ¡Cómo me encanta esta película! Pero bueno, tenemos que pasar ya al siguiente segmento. Vamos a estar hablando de qué es Patio Audiovisual y de los proyectos que ya han realizado los chicos de Patio Audiovisual. Bueno, ahí vamos. ¡Oh! I am the great Cornolio. ¿Sabes que nunca viví San Bad Hill? ¿Cómo empezó esto? ¿Te acordás la primera vez que dijimos esto puede ser algo? Yo estaba en tu casa cuando vivías con tus padres todavía, Sí. hace unos meses, y yo estaba extremadamente deprimido, además, por cierto. Lo cual es circunstancial. No digo que ese sea el origen de Patio Audiovisual. Pero fue como, ¿y si filmamos algo ahora? Y filmamos algo en ese momento que dio origen a nuestro primer cortometraje que pueden ver en el canal de YouTube que tenemos aquí. Vayan y vean el primer corto, que es muy bueno. Salió de una improvisación y de esta necesidad de crear algo. Sí, se llama La Soledad. Es un amigo que no está. La Soledad es un amigo que no está. El título se lo pusiste vos. Sí, era de una canción de Almendra, creo. Cuestión, todo surgió porque vimos el patio de mi casa que estaba como con el pasto muy muy largo y de repente vos te acostaste entre el pasto y dijiste, filma esto. Y fue como, bueno, y si yo salgo acá y nada, y como que surgen pensamientos. Y los pensamientos llevaron a la búsqueda de algo, de algo que lo acompañe al personaje, y de repente encontró una calavera en un horno y entonces se puso feliz, y después en edición cobró mucho más sentido con voces en off que manifestaban sus pensamientos, y nada, y ahí salió y lo publicamos en redes sociales y en YouTube, y la gente como que reaccionó bien y dijimos, bueno, puede funcionar algo como en nombre de patio. Vayan a ver el corto para entender de qué estamos hablando. Sí. Pero sí, me acuerdo de ver el pasto súper crecido en tu patio y como eso disparara
la imagen de una toma, ¿no? Es como, si ponemos la cámara acá, en este ángulo, va a quedar como que yo salgo de entre el pasto, si yo me acuesto, sí, y va a quedar como que surjo de entre las hierbas y bueno, y empezamos en eso y como vos dijiste, fuimos conectando ideas y fue como creo que los surrealistas hablaban algo de escritura automática pero con una cámara, ¿no? Sí, medio entre dadaísta también y un poco de este movimiento cinematográfico que se llama Dogma 95. Sí, vos me habías pasado eso y creo que nunca terminé profundizando en Dogma todavía, Dogma 95. Es interesante. Pero varios directores hoy en día muy de renombre salieron de ahí, ¿no? Sí, que bueno, consiste en que se puede realizar algo audiovisualmente sin la necesidad de tener un equipo técnico de más de 10 personas. Claro, o en este caso de dos. Sí, entre dos. Que incluso hemos hecho cortos solos. Sí, individualmente decís. Individualmente, Claro. pero ahora Patio es un proyecto en conjunto entre Tomás y Fernando, que soy yo, y entre Freddy Cartonetti, que se ha Recién sumado, creado. recién nacido. Y este primer corto fue nuestro primer trabajo. Y bueno, estamos en Posadas, Misiones, y yo me acababa de mudar de vuelta, soy de acá, pero viví en Buenos Aires unos años y me acababa de mudar de vuelta acá y venía con una gran necesidad de quizás crear algún tipo de estructura. Es como lo que hablábamos de los Soronproofs, como que ellos se dan una estructura en la que se permiten crear y se ayudan entre ellos para crear y como que necesitaba eso y yo por lo menos, así que cuando nos empezamos a juntar yo tenía esta necesidad también y por suerte vos coincidiste, Sí, diría. Y bueno, y salió este corto que creo que fue un proyecto completamente colaborativo. Creo que lo editamos juntos. Vos le diste los toques finales igual, pero... Creo que fue al revés, como que yo hice medio general y dijiste, pero ¿y ¿Sí? si le agregamos estas cositas? Y como que le dio otra dinámica más interesante. ¿Lo publicamos el mismo día que lo filmamos? ¿O? No me acuerdo exactamente. Pero fue bastante Pero ahí rápido. muy cerca, sí. Sí, fue todo prácticamente en el mismo día, en una tarde lo hicimos. Y es una de las cosas favoritas en las que yo participé, la verdad. Y me gusta mucho el resultado. Siento que a pesar de que es resultado de una improvisación, es como que muy coherente, muy cohesivo, en mi opinión. No sé, vayan a verlo y critíquenlo si quieren, pero para mí tiene como... hay como una idea, una totalidad narrativa que es como, wow, cerramos una cosa completa improvisando. Y fue muy satisfactorio. Sí. Y funcionó. Uh-huh. Y fue el detonante a crear a Patio Audiovisual, porque hasta ese momento no existía, era solo tipo ganas de querer filmar cosas. Claro, y es como, bueno, necesitamos un espacio donde publicar nuestros trabajos en conjunto. Después quizás hacemos cosas en las que uno trabaja más, como que hay proyectos más individuales, pero siempre nos estamos ayudando, es como que siempre estamos ayudándonos. Sí. Como después vos hiciste, no sé si el siguiente corto lo dirigiste vos y lo escribiste vos. Bueno, no lo escribiste tradicionalmente, pero toda la premisa es tuya. No, pero sí. El motivo de reunión era para filmar ¿Dónde está la felicidad? Claro, tenés razón, porque ya estábamos hablando de filmar algo que vos ya tenías planteado. Muchas gracias por pensar en mí para protagonizar el corto. Entonces fue así. Claro, yo te llamé para filmar ¿Dónde está la felicidad? Pero lo estábamos planeando todavía. Sí, y ahí te lo conté. Y era como, bueno... Y cuando te lo conté me dijiste, es genial, me gusta. Pero tengo ganas de filmar ahora, me dijiste. Algo así. Improvisemos algo. Pero es como que llegamos a un momento en el que terminamos de hablar de eso y eran, no sé ni si eran las 4 de la tarde y es como, tenemos tiempo. Sí, todavía hay luz de sol. Ajá. Y hay un patio con un pasto muy largo. Claro, y yo como que igual estaba y estoy también influenciado por un youtuber estadounidense que se llama Joel Haver, creo que se pronuncia, Joel Haver con H. Y el tipo durante años hizo
un corto semanal. Genial. Y él siempre habla de su filosofía de casi, creo que nunca o casi nunca trabaja con guión, tal vez tiene una premisa o va improvisando. Y es todo muy espontáneo. Y es como, bueno, voy a intentar seguir, porque yo siempre fui mucho de la preproducción. Me da mucha seguridad tener un guión y es como quería desprenderme un poco de eso y fue como, bueno, ¿por qué no probamos? Improvisemos algo y a ver qué sale, y salió algo lindo. Y mientras tanto, porque claro, todavía no teníamos todos los elementos porque necesitábamos algo de utilería para el corto original que sí, que me habías planteado originalmente. Que Sí. Entonces, nos juntamos a hablar de ese corto que terminó siendo nuestro segundo corto. Claro. Ok, ¿se entiende? ¿O fuimos muy vuelteros? Creo que se entiende. Podemos hacer un resumen. Tipo, nos juntamos a hablar de este cortometraje y Sí. podemos ponerlo ahí. ¿Dónde está la felicidad? Sí, ¿dónde está la felicidad? Y mientras planeábamos eso, nos surgió las ganas de filmar algo muy urgente que fue La soledad es un amigo que no está. Sí. Y después de eso dijimos, bueno, creemos a Patio Audiovisual. Claro. Y eso fue el detonante a sentirnos cómodos para crear otras distintas historias, tengo dislexia, perdón, como La Mujer Elefante. Que hay un corto antes de ese, ¿no? ¿Cuál es el tercer corto? Pero en el orden en el que lo venimos planeando y filmando, La Mujer Elefante fue el tercero. ¿Fue el tercero que grabamos? Sí. Bueno, ese es un ejemplo de uno que escribí y dirigí yo. Y vos estuviste ayudando detrás de cámara. Sí. Por eso es como, podemos irnos turnando, no es como que todo tiene que ser 50%, a veces sos más vos, a veces soy más yo. Sí, nos vamos turnando como quien plantea la idea y quien ayuda a la idea del originario. Y bueno, y después surgió más experimentaciones con cosas como el de llamada postraumática, que Sí. no sé qué también salió, pero fue un experimento de diálogo por primera vez, de grabar un diálogo. Ajá. Y eso lo escribiste vos. Creo que a lo mejor yo contribuí un par de oraciones, pero No, todo fue sí. bastante en combinado también. Pero ese guión es tuyo y lo dirigiste vos. Y es una de las cosas de mis cosas favoritas que he hecho. Me gustó mucho tu participación, fue muy genial. Sí, siento que actoralmente me diste mucho lugar para jugar y que creo y que el resultado del corto en sí y de nuestras dos actuaciones también como elementos del corto más grande, como que todo me encanta de ese cortometraje. Tu decisión, tu utilización de la música, que creo que usaste una canción de los Beatles modificada, entrecortada. Le cambié los tiempos para que no me detecte el copyright de YouTube. Claro, pero igual le hiciste como un remix. Nos estamos tirando flores entre... Este es el segmento de felicitarnos y querernos entre nosotros. Pero ese corto es genial. De vez en cuando me pongo a mirarlo, es como... Esto es lo mejor que hice en mi vida. Incorporamos a una integrante que nos ayudó mucho, que fue Daniela Amarilla, que fue la maquilladora. Ajá. Y fue la primera vez que incorporamos una tercera persona a nuestra producción, que salió bastante bien. Su maquillaje es muy bueno. Sí, genial. Y fue muy lindo incluir a alguien. Y bueno, especialmente esta persona que es muy agradable y seguramente volvamos a incluir cuando volvamos a necesitar este tipo de maquillaje o efectos. Y el otro... nos estamos olvidando de uno que todavía no salió a la luz. Claro, pero quizás se lo dejamos para el próximo podcast. Ok. Tal vez podemos dar un pequeño adelanto. Creo que el próximo es el que estoy editando yo. Estamos hablando de Domingo Híbrido. Domingo Híbrido, que está, tal vez, tengo que... ¡Ay! Te maté un mosquito. Gracias. Hay unas cosas que no me cierran del montaje, pero seguramente me ponga a revisarlo en estos días y lo termine. Porque está bueno, me gusta el concepto. Es como un par de amigos que se juntan a
a jugar, a hacer como un juego teatral y digamos que se les va un poco de las manos. Sí. Eso es como, así yo lo describiría. Y nada, así que eso conforma un poco lo que es Patio Audiovisual, ¿no? Sí, muchas gracias por quedarse hasta acá y escucharnos. Y bueno, si quieren pueden suscribirse. Así ven los siguientes cortos y vamos a seguir haciendo el podcast. Tal vez, y supongo que nos va a salir cada vez mejor, Sí. porque esta es la primera vez que hablamos así como distendidamente. Y bueno, capítulo 1 de 1.000.000. Podcast Patio. Patio Podcast. Podcast, patio podcast. No sé, ¿vamos con Freddy? Vamos con Freddy. ¡Vamos con Freddy! Me gusta mucho Freddy. A mí también me hace muy feliz. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Saludemos a Freddy. Gracias, Freddy. Hola. Llegamos al final del podcast de Patio Audiovisual Podcast. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el programa. Y bueno, no se olviden de sintonizarnos para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.